Amen. How are you? ¿Cómo están todos? You look good. Se ven muy bien desde aquí. Dense una palmadita You can pat yourself on the back for looking so por good. verse tan bien. Se prepararon muy bien para este domingo. I'm very excited to be able to be with you this morning. Estoy muy emocionado de poder estar con ustedes esta mañana. Ever since Pastor Joe asked me to come, I've been excited to be able to be here. Cada vez que el pastor Joe me pide que venga con esta congregación, me pongo muy contento. My name is Jacob Jester, and I'm a missionary evangelist with. Mi nombre es Jacob Jesser y soy un misionario hacia las naciones y evangelista. The Lord has blessed me to be able to visit and serve in many places around the world. Y el Señor me ha bendecido en el poder visitar muchos lugares para hablar de Él. And today I get to be in Las Vegas at Vida Y hoy me Church. tocó estar en Las Vegas, aquí en Vida Church. Amen. What I'm going to do this morning is I'm going to share a message with you. Lo que voy a hacer esta mañana es que voy a compartir un mensaje contigo. And I'm going to believe that the Lord is going to speak to your heart. Y creo de verdad que el Señor va a hablar a tu corazón. It's my hope and my prayer that there would be somebody in this room who would take a leap of faith. Es mi esperanza que alguien tome un paso de fe en esta mañana. See, I don't believe that we are called to live average and ordinary lives. Yo sé que el Señor no nos ha llamado solo a llevar vidas ordinarias y comunes. I believe that God has something extraordinary for every single person in this room. Creo en verdad que Dios tiene algo extraordinario para cada uno de nosotros en este cuarto. And perhaps the Lord will begin to reveal that to you today. Quizás hoy el Señor va a comenzar a revelar cuál es ese propósito para ti. I realized that I forgot to send a picture of my family, Y me di cuenta que se me olvidó mandarles una foto de mi familia, so I wanted to introduce them to así you. que se los voy a presentar. This is them. Ahí están, This is my wife, Kristen. We've been married for 21 years. 21 años con mi esposa Kristen. Thank you, Lord. This is my son, Jude. He's 18 years old and thinks he's stronger than me. Y mi hijo que tiene 10 años ya cree que es más fuerte que yo. He is. Sí es más fuerte que yo. This is my son, Cruz. He's 15 years old and thinks he's the greatest athlete our family's ever seen. Y el otro es su hijo que tiene 15 años y cree que es el mejor atleta que la gente ha visto. I'm working with him on pride. Y estoy trabajando con él un poquito en el orgullo. And this is our daughter, Indy. She's 9. Y su hija tiene 9 años She gives me the most hugs and kisses of anyone in our y family. me da más abrazos y besos que nadie en la familia. And that means something to me. Y eso significa algo para mí. It means she's my favorite. Significa que ella es mi favorita. We've learned this. Hemos aprendido esto. I love my family. Me I'm encanta mi blessed. familia. Estoy bendecido. If you have your Bible, would you turn with me to the book of Matthew chapter number 6, and it'll also be on the screen here in just a Vamos a moment. abrir nuestras Biblias en Mateo número 6. En la pantalla también lo vamos a poder ver. The book of Matthew chapter number 6, verse number 9. El versículo 9 dice así. This is what it says. Dice así. It says, "Pray then like this. Entonces, oremos así. Our Father in heaven, hallowed be your name. Padre Santo que estás en los cielos, santificado Your sea tu kingdom nombre. come. Que venga tu reino. Your will be done Que se haga tu voluntad on earth en la tierra, as it is in heaven." así como en el cielo. I like to call this message Build the Kingdom. Me gustaría que este mensaje se titulara Construyendo el Reino. Throughout the course of the message, some of you are going to begin to hear from God today in a way that you have never expected. A través del mensaje tú vas a comenzar a escuchar al Señor en una manera que quizás antes no lo habías hecho. And when you do, I'm asking for you to trust the Lord. Y cuando eso suceda, te voy a pedir una cosa, que confíes en el Señor. The team's going to put a QR code on the screen. Los equipos van a poner otro código QR en la pantalla. You may be in the room this morning and wondering how God could use you around the world. Quizás tú te estés preguntando cómo pudiera ayudar para evangelizar en el mundo. Maybe you would love to see God use you in missions around the world. Quizás a ti te gustaría ser usado por Dios en una manera misionera. Maybe you'd like to go on a short-term missions trip. Quizás te encantaría ir a un viaje misionero pequeño. Maybe you believe that God has called you to Brazil, Quizás tú has creído que Dios te va a mandar a Brasil to the continent of Africa, o al continente de africano. and you're waiting for the moment to step out in faith. Y estás esperando ese momento para saltar en fe. Maybe you just have questions. O simplemente tienes preguntas. I'm asking you to fill out this QR code Me and encantaría que pudieras llenar esto en el QR connect with Assemblies of God World Missions. y conectarte con las asambleas de Dios en el I ministerio call de this message misiones. Build the Kingdom. Me llamo esto Construyendo el Reino. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you again for the opportunity to be in church. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa, en la iglesia. I pray that the presence of God fill this house. Creo que la presencia de Dios llenará este lugar.
Let your anointing be present. que tu unción será presente. In Jesus' name we En pray. el nombre de Cristo Jesús oramos. Amen. Amén y amén. And amen. Amén. Denle un aplauso al Señor. I'm so excited to be with you, and I want to honor Pastor Joe and the Peña family. Estoy muy emocionado otra vez de estar contigo y quiero honrar nuevamente a los pastores. What God is doing here in Joel y Vegas and Daniel. in Lancaster is amazing. Y lo que Dios está haciendo aquí en Vegas y también en el campus de Lancaster es algo formidable. Your church is one of our monthly partners that allows us to go on mission. Tu iglesia, quiero que sepas que es una de las que nos permite y nos soporta para poder ir a misiones hacia el So I mundo. want to honor you for your Así generosity. que quiero honrarte a ti también por esa generosidad. Thank you for your partnership with our Gracias por ministry. ese compañerismo y por estar afiliados a nosotros. When I was 2 years old, my dad had a dream. Cuando yo tenía 2 años, mi papá tuvo un sueño. In my dad's dream, he found himself on an airplane. En ese sueño, mi papá se encontraba en un avión. He didn't know where he was, but he knew that this was unique. No sabía dónde estaba, pero sabía que esto era algo único. He was surrounded by people that didn't look like him or talk like him. Se encontraba con personas que no se parecían a él y que no hablaban como él. So he realized that he was actually in a spiritual dream. Así que se dio cuenta que estaba en un sueño espiritual. He watched out the window as the plane landed on a narrow strip of an asphalt runway. Caminó hacia la ventana cuando el avión se estaba llegando en la pista. He followed the other passengers and walked to the bottom of the stairs and stood on the runway. Empezó a seguir los pasajeros y empezó a bajar de ahí. He shielded his eyes from the lights of the terminal in the distance. Y tapó sus ojos porque se veía muy brillante las luces enfrente. He saw that there was a bay of water on the other side. Y había agua en el otro lado. And he saw that there was a mountain range on the other side of the bay of water that rose up into the sky. Y había un río que se levantaba por una montaña en el otro lado. And in that moment, he saw the lights of a city on the mountain range. Y en ese momento, a la orilla de la ciudad, vio las luces. He woke up from the dream and he went to find my mom. Y se levantó y fue a buscar a mi mamá. He said, I think that God's called us into missions, and I think he's shown me where we're going to go. Y dice, fue con su esposa y le dijo, yo creo que Dios nos está mandando a misiones y creo que me mostró a dónde quiere que vayamos. Now, my mom wasn't having any of that. Y mi mamá no tenía nada de eso. My mother had grown up in a very small town of 400 people, Mi mamá había crecido en un pueblo de 400 personas, where everybody knew the business of everybody else. donde cada quien sabía todo de todos. Everyone had grown comfortable in this little Y town, todos estaban contentos con eso. and most of the time, they weren't willing to take a leap of faith. Y muchas veces en realidad no se movían mucho en fe. So my mom laughed out loud. Así que mi mamá se empezó a reír de él. You can go, Y le dijo, no, tú vas si quieres. I'll stay. Yo me quedo. So my dad did the only thing he knew to do. He began to pray. Entonces mi papá hizo lo que él sabía hacer. Se He puso a orar. prayed for my mother. Empezó a orar por mi mamá. He said, Lord, speak to my wife about the place you've called us Y to empezó a go. hablarle y decirle, Señor, háblele también a ella del lugar que me mostraste. And my mom, she began to pray for my dad. Entonces mi mamá también empezó a orar en contra de él. She said, I have no idea what you've put in my husband's head. Y empezó a decirle, Señor, yo no sé qué le pusiste en la cabeza a But mi in esposo. Jesus' name, remove it. Pero en nombre de Jesús, quítaselo. Trying to cancel out my dad's Quería prayers. cancelar esas oraciones de mi papá y ella también. So my dad did the only thing he knew to do again. Así que mi papá hizo nuevamente lo único que sabía hacer. He began to invite missionaries to our church. Empezó a invitar misioneros a la iglesia. And they began to talk about what God was doing all over the world. Y empezaron a hablar de todo lo que el Señor estaba haciendo alrededor del mundo. Revivals in Mexico. Avivamientos en México. Moves of God in Argentina. Movimientos en Argentina. The power of the Holy Spirit moving on the continent of Africa. El poder del Espíritu Santo moviéndose en el continente africano. What my dad didn't know is that he was building a foundation that I would one day stand upon. Lo que no sabía mi papá es que ya estaba poniendo una fundación en donde él se iba a parar después. I want to encourage you that you must begin to learn to build the kingdom of God. Quiero exhortarte a que sepas cómo construir el reino de Dios. But some of you are going to have to do it in point number 1, build the kingdom while you wait. Algunos van a tener que hacerlo en punto número 1. Edificar el reino mientras que esperamos. No one likes to wait. A nadie le gusta esperar. We all want everything to happen immediately. Queremos que todo pase rápido. The struggle with Christians is that oftentimes we say, God, would you do it now?
La dificultad que tenemos como cristianos es que queremos que todo pase enseguida. But what God is doing is preparing a foundation for us to stand Pero on en realidad lo que spiritually. Dios está haciendo es preparando una fundación para nosotros para que podamos pararnos en He's ella. giving us an opportunity to understand the grace of God. Nos está dando una oportunidad para que conozcamos la gracia de Dios. The Bible says that we walk by faith and not by sight. La Biblia dice que caminamos por fe y no por vista. The Bible says that He prepares a table before me. La Biblia dice que Él prepara mesa para nosotros antes. The Bible also says that He will be a lamp unto my feet and La a Biblia light unto dice my también path. que va a ser una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. The struggle that we have is that we want to know the end of the journey before we trust God at the beginning of the El journey. problema que nosotros tenemos es que siempre queremos saber el final del camino antes de comenzar a caminarlo. The growth that God wants to take you on, Pero el crecimiento que Dios quiere llevarte a ti, the journey of understanding who He is, ese viaje en el que tú puedes entender quién es Él, oftentimes happens in the middle of the pain and the groaning. muchas veces pasa a través del dolor. It happens in the waiting. Pasa mientras que esperamos. When you and I learn to wait on God Cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor and continue to build His kingdom anyway, y seguimos y continuamos haciendo crecer el reino, we become assets to the kingdom of God where nos we are. convertimos en personas que el Señor puede usar para su gloria. It took 7 years. Tomó 7 años And then eventually my mom and dad went to hear about what God was doing in Africa. y entonces empezaron a ver lo que el Señor estaba haciendo en África. And for an hour they sat at a table listening to a man ramble on. Y se sentaron en una mesa para escuchar a un hombre que estaba hablando acerca de esto. They talked about human trafficking in northern Senegal and West Africa. Estaba hablando del tráfico humano en Senegal y en otras partes de África. They talked about Islamic extremism in Nigeria led by Boko Haram. Estaba hablando de extremistas islámicos que estaban hablando en favor de Alá. Millions of Christians even to this day have died in Nigeria, and yet we often don't talk about it. Miles de cristianos han muerto en estos lugares y nosotros ni siquiera a veces hablamos de eso. They talked about planting churches in southern Africa, Están hablando también de plantar iglesias allá en South Africa, and none of those places connected with my dad. pero ninguno de esos lugares se conectaba con mi papá. In frustration, he pushed back from the table. Y en frustración él se hizo un poquito para atrás. And when he did, a man grabbed him by the shoulder. Y un hombre lo tomó del hombro He said, "Let me tell you about a place called Sierra Leone." y le dijo, te voy a hablar de un lugar que se llama Sierra Leona. In 1989, Sierra Leone was the second poorest country in the world according to the United Nations. En el 99 era reportado como el país más pobre de acuerdo a las Naciones Unidas. Colonial era infrastructure was falling apart. Toda la infraestructura del país estaba cayendo. The capital city of Freetown was populated by freed American slaves in the mid-1800s. La población era prácticamente de personas desde los 1800. And the man said, "It's interesting to get there. Y el hombre le dijo, es interesante llegar ahí. You'll land on a narrow strip of an asphalt runway. Llegas llegas a un lugarcito a través de una pista. When you get down to the asphalt runway, you'll Y cuando see llegas a la pista, that you'll have to shield your eyes from ves the que lights tienes of que the terminal. taparte la cara por las luces que están allá enfrente. On the other side is a bay of water. Y del otro lado ves agua. And the capital city of Freetown sits on a mountain range Y on la the other ciudad se side, ve allá donde termina esa agua. describing what my dad had seen Estaba in a describiendo dream. exactamente el sueño que mi papá había 7 tenido years antes. earlier. 7 años antes. Perhaps the Lord has given you a dream. Quizás el Señor a ti también te ha dado un sueño. Maybe He's put something in your heart that you've not seen come to pass. Quizás Él puso algo en tu corazón, pero aún no ha sucedido. And I want to encourage you to keep dreaming, Pero yo te voy a animar a que sigas keep orando, believing, que sigas creyendo, to keep soñando expecting. y esperando. Because the same God that put the dream there Porque ese mismo Dios que puso ese sueño allí, is the God that will cause the dream to live. ese es el Señor que va a hacer que ese sueño viva It's en ti. my responsibility to trust Him, and it's not my responsibility to make it happen. Es mi responsabilidad solo confiar en Él, no hacer que suceda. And yet I must build the kingdom while I wait. Pero aún así tenemos que seguir construyendo el reino mientras que esperamos a que esto suceda. Are you going to build the kingdom of God even in the season of waiting? ¿Vas a construir el reino de Dios aún cuando estés esperando? Secondly, Segundo, you must build the kingdom with what you have. tienes que construir el reino con lo que tienes. My mother and father served for 26 years as missionaries in Africa. Mis padres han servido por 26 años en África como misioneros They did the only thing they knew to do. They obeyed. y hicieron lo único que sabían hacer, obedecer a Dios. Build the kingdom with what you have.
Construye el reino con lo que tienes. A couple of years ago, we sent a member of our team to Ghana, Mandamos a unos miembros de nuestro equipo a Ghana hace algunos años, a country in West Africa, to dig a water well. en el oeste de África, para que hiciera unas, ¿cómo se dice? Wells. Ayúdenme. Unos pozos de agua. Amen. I learned a word. Yep. Africa is the most water scarce continent on the planet. Hay muy poca agua en África. Es uno de los lugares que tiene menos. Many people live every day without fresh, clean water. Mucha gente vive sin agua fresca. We've seen boys and girls go down to the stream to draw water. Vemos a los niños pequeños ir a los ríos a traer agua. With these multicolored buckets, they dip it into the stream, Con esos colores, con esos botes de muchos colores, los meten en el agua, and en then el just río, below the surface, por encimita de la superficie, a crocodile is waiting for them, y cocodrilos están esperando por ellos. snatches their arm Y algunos les han arrancado los brazos or their leg. o sus piernas. Sometimes those same boys and girls have to go to pools of water that have been trampled by wildebeests. Algunos de ellos han tenido que ir a otros depósitos de agua donde hay animales salvajes, And they take that bacteria-ridden water back to their families. y que algunos animales han estado defecando ahí y traen esas infecciones a las familias. Disease runs through the entire family. Y las familias se enferman completamente. So we decided to go to this small village and dig a water well. Así que decidimos ir a hacer un pozo de agua para ellos. You should have seen what it was like on the day when the water started to flow. Cuando el agua comenzó a salir, era emocionante ver lo que estaba sucediendo. And the entire region came to look at this moment. Toda la región, salieron para ver lo que estaba pasando en ese momento. But we have decided that we will never dig a water well Pero habíamos decidido que nunca abriríamos un pozo de agua and leave physical water without leaving the living water as well. y dejar simplemente agua físicamente ahí, pero queríamos dejar el agua viva de Dios también. So a church was planted next to this water well. Así que en el pozo de agua también plantamos una iglesia. And within just a few weeks, it was filled with people who had given their life to Jesus. Y en unas semanas ya estaba llena de personas que querían darle su vida a Cristo. The pastor was a man by the name of Timothy. Timothy era el pastor de ese lugar, And one day there was a knock at his door. y un día alguien tocó a su puerta. He went to the door and opened it up, and there was standing a man. Abrió la puerta y estaba ahí parado un hombre. He'd given his life to Jesus, converting from Islam. Le había dado su vida al Señor, se había convertido del Islam. He looked at Pastor Timothy and he said, I would like to be baptized. Y le dijo al pastor Timothy, hey, me encantaría que me pudieras bautizar. This was exactly what he'd wanted to see. Y él quería ver eso, el pastor. He said, come back in 2 weeks, we'll have a baptism service and I'll baptize you then. Y le dijo, regrésate en 2 semanas, vamos a hacer un servicio de bautizos y ahí te voy a bautizar. But the man said, no, Pero el hombre le dijo, no, I would like to be baptized now. a mí me encantaría ser bautizado ya mismo. So Pastor Timothy looked around and there wasn't a pool, Y no había agua alrededor. Cuando There wasn't a buscó, river. no había río, there wasn't a baptism tank, no había un tanque para bautizar a la gente, but there was a freshly dug water well. pero había el pozo de agua que habíamos So hecho. Pastor Timothy went and he turned on the water. Así que él abrió el agua And the water began to spill onto the ground, y making empezó a mud. salir el agua hacia el suelo. And Pastor Timothy looked at the man and said, Y le lay dijo, down. ahí está. So the man laid in the mud. Y se acostó en el lodo He said, roll around. y dijo, date vueltas. And so the man rolled Y around. lo hizo el Señor. And Pastor Timothy said, I baptize you in the name of the Father Y él and le of the dijo, te Son bautizo en el and of the nombre del Holy Padre, Spirit. del Hijo y del Espíritu Santo. See, what happens when you give your life to Jesus? ¿Qué es lo que pasa cuando de verdad le damos nuestra vida al Señor, se la entregamos? You make a public decision, a public declaration of who you are now. Haces una declaración pública de quién es ahora tú en el Señor. I've come to believe that the enemy's not concerned about what we say, Yo creo que el enemigo no le importa tanto lo que decimos, but the enemy is concerned about what we do. pero al enemigo le importa mucho lo que hacemos. He's not concerned that you come to church. A él no le importa mucho si vienes o no a la iglesia, He's concerned about how you live your life when you leave pero a él le church. molesta cómo vives tú tu vida como cristiano. He's not concerned that you serve on the team. No está preocupado si vienes y sirves con los equipos, He becomes concerned when you bring others to be a part of it as well. pero se pone preocupado cuando tú traes a otros a hacer lo mismo. See, you and I have to make a decision how we're going to live this life for the
sake of Jesus Christ. Nosotros tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a vivir nuestra vida con el propósito de Jesús en nuestras Are mentes. you going to live the average, ordinary American life? ¿Vamos a vivir una vida ordinaria y común como todos los demás? Or are you going to do something that matters in eternity? ¿O vamos a hacer algo que de verdad importa y tiene impacto en eternidad? I'll say it again. You're not called to average and you've never been called to Te lo voy a ordinary. decir una vez más, Dios no nos llamó a ser personas comunes. You've been called to an authoritative life that leads people to know Dios nos Jesus. llamó con autoridad para hablar del Señor Jesús. This man began to tell everyone in his life about Jesus. Este hombre empezó a decirle a todos acerca de lo que él había recibido de Jesús. And because of him, por dozens él- of people came to know the Lord. Docenas de personas vinieron a conocer al Señor. Until one day there was another knock at Pastor Timothy's door. Hasta que después otra persona vino y tocó la puerta. He went to the door, opened it up, and there was this man. Ahí estaba otro hombre parado en la puerta. Standing next to him was his wife. Y ahí estaba también con su esposa este hombre. And she said, I would like to be baptized. Y le dijo, a mí me gustaría que también me bautizaras. So Pastor Timothy turned on the water, Volvió a abrir la llave and she laid in the mud. y él también se acostó ahí en el lodo. And in the name of the Father and of Y the dijo, y en Son, el nombre del Padre, del Hijo y del of the Holy Espíritu Spirit, Santo, a move of God was established un in this movimiento community. ya se había establecido en este lugar. If we want Vegas, if we want Nevada, if we want this nation to experience the love of Jesus, Si queremos que Nevada, que esta nación, que este estado experimente el amor de Jesús, it's going to happen because the declaration of who we are in Christ va a Jesus. suceder por las declaraciones que hacemos de quién es Dios. It's not going to happen because of what we say. No va a pasar simplemente por lo que digamos, It's going to happen because of what we choose to do. va a pasar por lo que escojamos hacer. Are you ready to build the kingdom of God with what you have? ¿Estás listo para comenzar a construir el reino de Dios con lo que tienes? There's some of us in the room that you say to yourself, how can I build the kingdom of God? Algunos en el cuarto se preguntarán, ¿cómo voy a construir el reino de Dios? I'm not wealthy. No soy rico, I don't have businesses. no tengo negocios, But what you do have is a willingness. pero lo que tú tienes es una voluntad. Because God's not looking for your ability. Dios no está buscando por tu habilidad. He's looking for your availability. Dios está buscando a que estés disponible para If you hacerlo. will be available to God, you can begin to build the kingdom of God right where you are. Si te conviertes en una persona que es disponible para el Señor, Él te usa para And everything you levantar el need, reino de Dios. everything you need to impact the kingdom of God is within arm's reach. Y todo lo que tú tienes que hacer para levantar el reino de Dios está a tu alcance. If you will learn to give God every problem that you face, Si tú aprendes a darle al Señor todos tus problemas, He will take your problem and turn it into the potential for life change in you and through you. Él va a tomar tus problemas y los va a convertir en potencial para poder ayudar a otros a cambiar sus But you vidas have to be también. willing to give to God Pero who you tú are. tienes que estar disponible para darle al Señor lo que tú You have tienes. to be willing to give to God your mess. Tienes que darle todos tu desastre You have to be también. willing to give to God your mistakes. Quizás tus errores. You have to be willing to give to God every moment that you think you cannot control. Y cada momento que tú piensas que no puedes controlar. Because the moments of my life no longer belong to me. Porque ahora mis momentos ya no me pertenecen a Because I mí. have given my moments to Jesus, my life now belongs to Him. Porque ahora mis momentos y toda mi vida le pertenecen al And I am Señor. growing in the grace and the knowledge and the understanding that Jesus is King and I will make Him King. Y ahora creo que el Señor es dueño de todo lo que tengo y Él es mi rey y yo lo hago rey de todo. So I will build the kingdom of God with what I have. Así que voy a construir el reino de Dios con lo que ya tengo. The number 3, Y número 3, as my brother comes to play this keyboard, he's not mientras ready. que el pianista viene con nosotros y nos ayuda. He didn't know. Just gonna wait awkwardly. Vamos a esperar. Ese no era el cue para él. Number 3, Número 3, build the kingdom while you can. construye el reino mientras que tengas oportunidad. Build the kingdom while you can. Construye el reino cada vez que puedas. I have one more story. Tengo una historia más. When my friend Greg was 6 years old, he Cuando mi amigo Greg tenía 6 años, stood in a village in Tanzania. se puso en esta villa, en este lugar. He was there with his father and 2 pastors. Estaba ahí con algunos pastores y su papá. They were looking for a place to plant a church, Y estaban buscando por algún lugar para establecer una iglesia. a place like Vida, Un lugar como vida. a place where friends become family, Un lugar en donde los amigos se convierten en familia. a place where you belong, Un lugar en donde tú te sientes que perteneces. a place where the message of Jesus is portrayed without compromise. Un lugar en donde el nombre de Jesús se comparte sin comprometerlo. Do you understand what it's like to be in a life-giving church like this? ¿Entiendes lo que significa ser una iglesia que comparte la vida de Jesús así como aquí?
where you have the opportunity to hear about what God is doing not only here but around the world. donde tienes la oportunidad de escuchar lo que el Señor está haciendo no solo aquí, pero alrededor del mundo. There are places all over the world that do not have an opportunity to have a church like this. Hay lugares alrededor del mundo que no tienen la oportunidad de estar congregados como nosotros. There are 3 billion people in the world that we consider unreached people. Hay 3 billones de personas que consideramos como personas que no se han alcanzado para Él. Less than 2% of their entire people group knows Jesus. Menos del 2% conoce al Señor. But then there are others Pero hay otros that we call unengaged people. que llamamos personas que no se han podido conectar. It means if they woke up one morning Quiere decir que se levantan una mañana and they had an inkling, they had a desire, y se levantan con una inclinación, con un deseo, if there was brokenness, con un quebrantamiento, if God was drawing them, y Dios los ha llamado there would be no believer and no church. y no hay creyentes en ninguna iglesia. And so Greg was in this village in Tanzania looking for a place to plant a church with his dad. Así que cree que estaba en este lugar tratando de plantar una iglesia para el Señor. For 3 weeks they walked around this village Por algunos días caminaron durante esta villa and there was no place to plant a church. y no había lugar para plantar una iglesia. So they were getting ready to leave. Así que comenzaron a querer irse As they were getting ready to leave the community, all of a sudden y empezaron a querer irse de la comunidad y de repente the whole village showed up to celebrate them. y empezaron a ver algo And they danced and they honored them for being in their village, very African. y empezaron a honrarlos por estar en esa villa. And all of a sudden the music stopped Todo de repente la música se paró and the crowd parted. y la multitud, And all of a sudden a man became walking through the middle of the crowd. a través de esa multitud, alguien comenzó a caminar He walked up to Greg's dad and said, "Please don't leave. y le dijo a él: por favor, no te vayas, Would you stay?" te quedarías. And he said, "Oh, my brother, I wish that we could stay, but we must leave. Y él les dijo: bueno, me encantaría quedarme, pero de verdad tenemos que irnos. I wish that we could stay, but I have responsibilities in the city." Me encantaría quedarme, pero tengo responsabilidades en algunas ciudades. And the man said, "You don't understand. Y el Señor le dijo: la verdad es que no estás entendiendo. I'm the chief of this village. Yo soy el jefe de esta tribu. And if you stay, I'll give you the property to build your church." Y si te quedarías aquí, yo te daría una propiedad para que pudieras plantar una iglesia. And so Greg's dad looked at both the pastors and said, "Can you stay?" Y el papá de Greg se volteó con los pastores y le dijo: ¿se But podrían quedar? neither one of them could stay. Pero ninguno de ellos se quiso quedar. So the chief said, "If you stay, I'll give you the property to build your church and I'll give you the materials to build your church Y as le well." dijo: si se quedan aquí, yo no solo les doy el terreno, pero también les doy los materiales para que puedan hacer la iglesia. But you must be willing to stay. Pero quiero que se queden, tienen que quedarse. I think that there are times and places God wants you to stay. Hay veces que y hay tiempos en donde el Señor quiere que permanezcamos. It's not enough just to be with people who are broken. Que no es simplemente pasar tiempo con gente que está It's not quebrantada, enough to just counsel marriages that need to be restored. ni estar aconsejando a matrimonios que están pasando por problemas. It's not enough to just talk to moms and dads about lost sons and daughters. No es suficiente hablar con mamás de hijos que se han perdido. It's not enough to just occupy a building in Vegas, No es simplemente suficiente llenar un espacio como una iglesia aquí en Vegas, because the church is not a building. porque en realidad la iglesia no es un The church edificio. of Jesus Christ is the people who make up the building. La iglesia es la gente que está en el edificio. And the church will always be called to stay with people in their brokenness, Y la iglesia siempre se ha llamado a estar con personas que están en to quebrantamiento, stay in cities, quedarse en esos to lugares, stay on streets, quedarse en las calles, en to las stay with ciudades, families, quedarse con to familias, stay with friends, quedarse con amigos, to never leave but always to que nunca se stay. vayan, pero que siempre podamos estar con ellos. It's the mandate of the church of Jesus Es el Christ to mandato stay. hacia la iglesia de Cristo, quedarse, permanecer. It's important that we learn the understanding that God has not called us always to go Es importante saber que a veces no solo nos llama a ir, just so we can come back, para ir para poder regresar después. but oftentimes to go so that we can stay. A veces Dios nos manda a ir para quedarnos allá. I wonder if there's anybody in this room Y yo me pregunto si habrá alguien en este lugar that would say, "Jacob, I feel that God could be calling me to build his kingdom this year." y dijera: ¿sabes qué? Yo siento también que Dios me está llamando a construir su reino en este año.
Would you be willing to build the kingdom of God while you can? ¿Estarías dispuesto a construir el reino de Dios cuando tú puedas, cada vez que puedas? Even in times that are unsure and uneasy. Aún en tiempos que no son muy seguros, Even in moments we don't always understand. aún en momentos que a veces no entendemos todo, In seasons we can't predict. aún en temporadas que no predecimos lo que está pasando. Are you still willing to build the kingdom of God while you can? ¿Puedes seguir construyendo el reino de Dios cada vez que puedas? Would you be willing to build the kingdom of God with what you have? ¿Estarías dispuesto a construir el reino de Dios con lo que tú Would you be tienes? willing to let go of what you hope and what you dream and give that back to God? Y dejar tus sueños y todas tus metas y decirle, Señor, aquí estoy para ti. My hopes and dreams are only as good as what I can do. Mis sueños y mis esperanzas solo son en lo que yo puedo hacer. But my hopes and dreams given to God become in His hands. Pero cuando yo los pongo usable. en sus manos son mejor. Would you be willing to build the kingdom of God while you wait? ¿Estarías dispuesto a construir el reino de Dios mientras que esperas? It's not enough just to come and sit in a chair. No es simplemente llegar y sentarse en una silla. It's not enough to just crack a Bible on a Monday morning. No es suficiente abrir la puerta, la Biblia el domingo. That's not building the kingdom of God. Eso no es construir el reino. Building the kingdom of God Construir el reino is about putting your hands to work, es poner tus manos a trabajar. bringing people on the journey with you, Traer gente en este viaje contigo. Inviting them to experience Invitarlos a experimentar a Jesús. and then choosing not to leave Y them. escoger no dejarlos solos. Would you be willing to build the kingdom ¿Estarías of God? dispuesto a construir el reino de Dios? I'm going to pray for you. Voy a orar por ti. Would you bow your heads all over the room for just a moment? Inclinemos nuestros rostros. Father, I thank you in Jesus' name Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús for what you're doing at Vida, por lo que estás haciendo aquí en vida, for what you're doing among these people. por lo que estás haciendo en medio de esta gente. Lord, I pray that your blessing would rest on them. Y yo, Señor, oro para que tu bendición descanse en ellos. I'm going to ask you a couple of questions this morning Voy a hacerte algunas preguntas esta mañana. with nobody looking around for just a moment. Nadie está mirando alrededor, Maybe you're in this room and you say, Jacob, pero quizás tú estás aquí y dices, Jacob, I've listened to you talk about building this kingdom, escuché que estás diciendo que hay que construir un reino, but I'm not sure about Jesus. pero yo no estoy seguro acerca de todo esto de Jesús. Maybe you're in this room and Jesus isn't the most important person to you. Quizás Jesús no es la persona más importante para ti, The Bible says he'll be the friend that sticks closer than a brother, pero la Biblia dice que Él es más que un amigo, más que un hermano, that he will never leave you and never walk away from que you. nunca te deja y nunca se va de ti, Doesn't matter what life looks like, he's still there. que no importa cómo se vea tu vida, Él siempre está ahí para The ti. greatest decision that you will ever make is Y to la give who decisión más you are to grande Jesus. que pudieras haber hecho alguna vez es acercarte a Jesús. If you're in the room and you say, Jacob, I want to give my life to Y Jesus, si estás aquí y dijeras, Jacob, yo también quisiera darle mi vida a Jesús, in just a moment, what I'm going to ask, en un momento te voy a pedir, with nobody looking around, sin que nadie esté mirando, I want you to put your hand up so me that I can see it. encantaría que pudieras levantar tu mano así yo puedo verla. Me and me alone. Yo solo. On the count of three, I just want you to put your hand up. A las 3 puedes bajar tu mano. 1, 2, 3. Levanta tu mano a las If 3. that's you, thank you. Gracias Thank por you. levantar tu mano. Thank you. Gracias. Now here's what we're going to do. Esto I'm es lo que gonna vamos a hacer. ask everybody in the room, would you stand to your feet? Me I'll be encantaría honest, que I'm nos not sure what pusiéramos de Pastor pie Joe todos en normally este does here. lugar. Amén, amén. But would you stand to your feet? And here's what we're going to do. We're going to make this simple. Esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer muy simple. We're all going to pray this prayer together. Vamos a orar esta oración juntos. Everyone out loud. Todos en voz alta. I want you to repeat this prayer after me. Y me encantaría que repitieras esta oración And if conmigo. you are giving your life to Y Jesus si right le now, estás dando tu vida al Señor Jesús, I want you to make this as personal as you can. quiero que lo hagas tan personal At como the end of the puedas. service, Y al final del servicio, someone will give you next steps and what you should do next. alguien te va a dar instrucciones de qué es lo que Are hay you que ready? hacer. ¿Estás listo? Say, Dear Jesus, Digamos, Señor Jesús, I thank you that you love me. te doy gracias por amarme. I thank you that you gave your son for me. Te doy gracias por haber dado a tu Hijo por mí. I thank you that you forgive my sins. Te doy gracias por perdonar mis pecados. Right now, Lord Jesus, Y ahora mismo, Señor Jesús, I give my life to you. te doy mi vida, I give my heart to you. te doy mi corazón, I give my future to you.
Te entrego mi futuro. Be the Lord of my life. Sé el Señor de mi vida. Be my best friend. Sé mi mejor amigo. In Jesus' name I pray. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amen. Come on, Amén several y hands. amén. Put your hands together. ¿Por qué no le damos un We thank aplauso you, fuerte y Jesus. grande al We Señor? bless you, Jesus. Gracias, Señor We honor Jesús. you. We thank Te you. honramos, te bendecimos Thank you, Lord. y te damos gracias por estar aquí. Now, I'm going to ask the QR code to go back on the screen. A que una vez más voy a pedir el QR code para que llegue a la pantalla. If you're in the room and you've processed with me over the last few moments, Si and you would estuviste be aquí honest, y el Señor y has sido honesto con Dios y él ha estado tratando contigo Jacob, I have questions about building the kingdom of God around the world. y tú dijeras, tengo más preguntas acerca de esto de construir el reino de Dios alrededor del mundo. I want you to fill out the QR code, Me encantaría que llenaras este QR and we're going to go on a journey with you. y vamos a ir en un viaje contigo a explicarte. Amen? Amén. Amen. Amén. All right. I want to do one more thing. Una cosa más quiero hacer. Okay. Forgive me, Joe. I want you, if you wouldn't mind, to stretch your hands to Jesus like this. Me encantaría que extendiéramos nuestras manos hacia Jesús I'm just going to begin to pray for you. y voy a orar por ti. Father, I thank you for Padre, Vida. gracias por Vida Church. I thank you for the anointing of the Holy Gracias por Spirit la that's unción on del this Espíritu church. Santo en este lugar. I thank you for your mercy, Lord. Gracias por tu I thank you for your misericordia, kindness, Jesus. por tu bondad, God, I pray you would bless. por tu bendición, I pray that you would encourage. por tu ánimo hacia I todos, pray that you would strengthen. que los enseñes. If you're in the room and you're bothered by fear, Si tú estás en este lugar y sientes miedo, give that to Jesus right now. dáselo a Jesús ahora mismo. Entrust it to him. Empieza a confiar en Él. If you're in the room and you struggle with doubt, Si estás en este lugar y sientes Father, dudas I en tu pray that you would corazón, give- Señor, yo oro para que esas dudas se vayan. I pray that you would give confidence Que right now in traigas Jesus' confianza a name. estas personas ahora mismo. If you have Y dreams si tienes sueños that you haven't got to see come true, que no has visto que sucedan, come on, just begin to speak those out to the Lord and say, Lord, empieza a here's my ponérselos dreams. nuevamente frente al Señor. Here's those hopes. Esa esperanza, Lord, this is what I've asked for. eso es lo que te he pedido, Señor. This is what I haven't seen. Eso es lo que no he visto. Dice, Lord, I give them to you right now in ahora Jesus' mismo te lo name. entrego en el nombre de Cristo Jesús. If you have a problem you can't control, Y si tú tienes un problema que quizás no puedes controlar, a situation you can't escape from, alguna situación de la que no te puedes Lord, I pray escapar, that you would make a way when Señor, there yo oro seems to para be que no way. empieces a abrir un camino ahora mismo para estas I personas. pray that you would make a way when there seems to be no way. Que pienses abrir un camino donde parece que no lo hay, Señor. We bless you Te amamos, and we honor te you bendecimos y te honramos. in Jesus' En name. el nombre de Cristo Amen. Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor. Give a hand clap to the Lord.